Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poquito del marco normativo. En principio quiero decir que actualmente se habla mucho del tema de violencia. Eso no quiere decir que no ha habido violencia. Siempre ha habido violencia. Desde muchos años atrás que existe. Lo que pasa es que ahora, ¿qué es lo que hay? Hay mucho interés en toda la sociedad en tratar de proteger los derechos humanos. Es eso lo nuevo, lo que se da ahora. Hay mucho interés en la sociedad. Todos empiezan a preocuparse por la gran cantidad de casos en que se lesionan los derechos humanos de la mujer, adultos, niños, adolescentes, hombres en general, ¿sí? Es por ello que también el Estado intenta garantizar esos derechos y así se han sancionado a lo largo de estos años varias leyes. Lo importante es saber que existen leyes que protegen estos derechos cuando se vulneran. Existen leyes nacionales y provinciales de violencia familiar. Hay una ley nacional de violencia familiar que es la 24417. Esta ley es de, como le dice la palabra, violencia familiar, aquel tipo de violencia que causa al uno o alguno de los miembros del grupo familiar. No es específicamente violencia hacia la mujer, puede ser cualquiera, ¿sí? También tenemos la recepción en la provincia de Corrientes de este tipo de leyes. También tenemos la famosa Ley Nacional de Protección de las Mujeres, que es la 26486. Esa sí es lo que protege, lo que da un tratamiento integral, es para prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia contra las mujeres. También hay leyes que protegen, tanto nacionales como la provincia, que dan protección a las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Un poquito más. Bien. Lo que quiero decir es que es importante saber que existen estas leyes que amparan todos estos derechos. Hablando de la ley nacional, la 26486, esta ley nacional habla de qué es la violencia. Para tener un poquito de idea qué es la violencia y qué tipos de violencia existen, voy a hacer un pequeño comentario para saber qué hacer cuando nos encontramos ante un caso de violencia. La violencia, dice la ley, que es toda conducta, acción o omisión que en forma directa o indirecta, sea que se dé en un ámbito público o privado, basada en una relación de desigualdad, se lesione, se afecte la libertad, la vida, la dignidad, la integridad física o psíquica, incluso la seguridad personal. Así define la ley lo que es la violencia. E incluso habla qué tipos de violencia hay. Nosotros conocemos la violencia física. Cuando hablamos de violencia no solamente hablamos de la violencia física, porque es aquella en la que hay un tipo de maltrato que es sobre el cuerpo de la mujer, ¿sí? Provocando dolor, provocando daño o el riesgo de producir el daño, ¿sí? No solamente hablamos de ese tipo de violencia cuando hablamos de violencia, hay otros tipos de violencia. Allí lo que se lesiona es la integridad física de la mujer. También está la violencia psicológica, aquella que a veces es muy difícil de darse cuenta que uno sufre ese tipo de violencia. Y muchas veces se da un buen tiempo, un largo tiempo este tipo de violencia y tiene como consecuencia la violencia física, que es la que nosotros vemos, es notoria, es visible. La violencia física produce un daño emocional y produce una muy baja autoestima en la mujer. Se impide el pleno desarrollo de la persona y lo que hace este tipo de violencia, la persona que ejerce violencia, es tratar de controlar las decisiones, las creencias, las opiniones de la mujer. ¿Cómo lo hace? Por medio de amenaza, que un poquito veíamos ahí, hostigamiento, acoso. Te amenazo a que si me dejas me mato, si me dejas no lo ves a los hijos. Hay amenaza, puede haber acoso, puede haber una intimidación, puede también haber aislamiento, que se da todo esto en el tipo de violencia psicológica.
como decía Gerardo, en el comienzo de una relación, quien ejerce este tipo de violencia se muestra muy agradable hacia el otro, ¿sí? Tiene cualidades positivas, cualidades buenas, deslumbra a la otra persona, va generando la confianza de la otra persona a través del engaño, va haciendo que la mujer confíe plenamente en él, le va limitando sus amistades, le va separando de su familia, como explicaba Gerardo, de manera que la persona se encuentre aislada. Llega un momento que se encuentra aislada. A esto se suma el daño emocional, baja autoestima. ¿Por qué? Porque esta persona se le hace creer como que no sirve para esto, no sirve para lo otro. Hay una debilidad, hay una sumisión, hay una subordinación de la mujer hacia el hombre, ¿sí? ¿Qué le exige? Obediencia. Le exige que todo momento rinda cuenta a esa persona, qué hace, qué no hace, tal cual como se explicó anteriormente. Hay un seguimiento constante, una persecución. La persona llega a un momento que se encuentra, aparte de todo ese estado, se encuentra inferior y allí aparece que se siente culpable. Si es que existe algún acto de violencia, es por culpa de ella, porque así lo hace creer él, ¿sí? Es porque algo hiciste, así lo hace creer. Incluye la culpabilización en este tipo de violencia psicológica. Es allí cuando la mujer, en ese estado de inferioridad y encima culpable por los hechos, se siente sola, ya no tiene a sus amigos, no tiene a su familia, y generalmente ahí que se da la violencia física. Después de sufrir todo esto, suele aparecer la física, pero la física ya es consecuencia de todo este tipo de violencia psicológica, ¿sí? Ahí es donde se recrudece la situación y es allí donde tendría que hacer un clic, un quiebre y decir, no, esto no puede pasar por culpa mía, porque todo es por culpa de ella. Si pasó es porque vos le miraste, si vos le hiciste, o si esto. Entonces como que uno trata de concientizarse de eso, que no es así. El clic tendríamos que hacer antes, no llegado a este proceso, ¿sí? También la ley habla de otro tipo de violencia. Habla de la violencia sexual, aquella en que la mujer no puede decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva. ¿Por qué? Porque hay coerción, hay uso de la fuerza, también incluye violaciones dentro del matrimonio, dentro de las noviazgo, dentro de cualquier tipo de relación, haya finalizado o no, haya convivencia o no. También se incluye la prostitución forzada, abuso sexual, acoso, trata de mujer y demás. También habla de la violencia simbólica, la violencia económica y la simbólica. La simbólica es aquella en que, como le dice la palabra, hay símbolos, hay mensajes, que lo que se transmite es que es natural, la diferencia de desigualdad de la mujer hacia el hombre. Como veíamos, por ejemplo, en el programa de Marcelo Tinel, el corte de pollera, exigir un piquito a la mujer que no quiere y que después a la larga termina diciendo que sí, que no quiere que le corte la pollera y termina diciendo que sí. Entonces el no de la mujer, que es un no o un sí, parece ser que es un sí. Es natural que haya una dominación del hombre hacia la mujer. Eso es lo que está transmitiendo. Esos son símbolos, esos son mensajes. Una violencia simbólicamente es violencia. La violencia económica o la patrimonial, aquella la más difícil de darse cuenta, a veces casi invisible, no sabemos que sufrimos violencia económica o patrimonial. ¿Por qué? Porque generalmente el encargado de administrar los recursos, los ingresos en el hogar, ¿quién es? El hombre. Así ha sido siempre. Cuando el hombre lo que hace es limitar el recurso económico o patrimonial de la mujer, no importa quién haga ese ingreso, independientemente de quién genere el ingreso, cuando limite a la mujer para los medios indispensables de ella, cuando le va otorgando en cuentagotas, decimos, toma un poquitito, no lo deja administrar, toma un poquitito hoy para esto y mañana tal vez te dé otro poquitito, y así sucesivamente
se está haciendo igual lo que hacemos con nuestros hijos. A nuestros hijos no le damos toda una cierta cantidad de dinero. Le damos, bueno, hoy toma para la escuela tu gastito de acá, toma esto. ¿Por qué? Porque es menor. Decimos, no va a poder, no es capaz de administrar tanto dinero. Entonces a las mujeres se hace lo mismo. Entonces somos igual que los niños. No, se nos está limitando nuestra libertad. O sea, no tenemos libertad, no tenemos autodeterminación. Se nos limita en todo esto, esta capacidad que nosotros también tenemos de administrar ingresos. También se da, por ejemplo, cuando hay por igual en un mismo trabajo, en una misma tarea, hombre y mujer, hay una remuneración menor de la mujer en cuanto al hombre. Esto también es un tipo de violencia económica. ¿Por qué? A la mujer, con una misma tarea, en un mismo lugar, se le va a pagar menos que al hombre. ¿Sí? También la ley, para ir cerrando, habla dónde se da estos casos de violencia. La violencia no solamente se da dentro de la casa, la llamada violencia doméstica, no es solamente ese el tipo de violencia, o sea, la ejercida por alguno de los miembros de la familia. También se da, como dije, hablamos anteriormente, en el ámbito laboral, en los ámbitos de trabajo, que puede ser público o privado. ¿Cuándo se da esto? Cuando se impide que la mujer o se le obstaculiza que pueda acceder al empleo o a la estabilidad o algún ascenso, exigiéndole ciertos requisitos, ciertas condiciones. Por ejemplo, apariencia física, estado civil, si es casado, mejor si es soltero, tiene hijo, cargas de familia, distintos requisitos que se le dicen, está embarazada, ciertos requisitos que se impone que hace que exista este tipo de violencia. También cuando se hace como un hostigamiento a la persona, al trabajador, para ver si puede renunciar y dejar el trabajo. Todo esto son, bueno, también está dentro del ámbito institucional que se da por los funcionarios o personas que pertenecen a las instituciones públicas, por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones empresariales o deportivas, los gremios. También se trata de obstaculizar que pueda acceder a una política pública. ¿Por qué? Si todos tenemos los mismos derechos. Si bien la mujer es diferente al hombre, pero estamos en igualdad de oportunidades, estamos en igualdad de derechos, ¿sí? Entonces, una vez que conocemos, también está la obstétrica y la de libertad reproductiva, porque nosotras las mujeres tenemos el derecho a decidir cuántos embarazos tener y qué intervalo de tiempo entre uno y otro, ¿sí? Y la obstetrística es la que se da en los centros de salud, que mucho por ahí habremos escuchado, en el caso de los embarazos, cómo tratan los médicos, la enfermera, con humillación o maltrato hacia el cuerpo de la mujer o en el proceso de parto o exceso de medicación en esos casos. Todos esos son distintos tipos de violencia que se dan en distintos ámbitos. Una vez que se sabe qué es la violencia y cuáles son los tipos y en qué ámbito se da, es bueno saber qué hacer ante una situación de violencia. Ante una situación de violencia o un conocimiento del hecho, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede denunciar? Sí, se puede denunciar porque estos derechos están amparados, están protegidos por las leyes. Las leyes existen. ¿Dónde puedo denunciar? Lo puedo denunciar en una comisaría, en una fiscalía, en un juzgado. Una cosa es la denuncia, otra cosa es la exposición. Si yo voy, me presento, relato los hechos y digo que quiero hacer una denuncia, hay que tener en cuenta que el personal de la comisaría lo haga constar como una denuncia, ¿sí? Porque a veces hacemos un relato de los hechos, una exposición, en que en realidad no es una denuncia. ¿Cuándo hay una denuncia? Cuando se abre todo un proceso penal, hay toda una causa a seguir. En la exposición a lo sumo se notifica a la otra parte y queda ahí esa exposición y ese relato de los hechos. Con la denuncia se abre todo un procedimiento a seguir. ¿Qué procedimiento? Se da... La denuncia también había dicho que ante duda, si es denuncia, cómo hacerlo, ir solo, ir acompañado. ¿Qué hacer ante duda? ¿Conocen nuestro teléfono?
Para esto es nuestro grupo de ayuda, ¿sí? Ayudamos, aconsejamos, vemos qué tipo de violencia hay, ver qué podemos hacer, ¿sí? Y ver en el caso que algunos digan, hice la denuncia, y después vamos y decimos, acá hay una simple exposición, saber que se puede hacer denuncia, ¿sí? Y tomar los recaudos cuando hacemos una denuncia, tomar ciertos recaudos, que ahora ya vamos a ver con ciertas medidas que puede tomar el juez, si yo voy a denunciar y vivo con el agresor en mi domicilio, ¿sí? Ya vamos a ver eso. ¿Qué puede hacer el juez? Se da intervención, en la comisaría se da intervención a la fiscalía de turno. El juez de turno, ¿qué hace? Toma conocimiento del hecho, se va a hacer todo un seguimiento, hay ciertas medidas preventivas, va a haber declaración testimonial, van a haber informes médicos. Si hablamos de un tipo de violencia, a veces ya venimos de un centro de atención, ya tenemos el informe médico en la mano, que se va a agregar al expediente que se va a formar, o allí mismo se va a derivar al hospital para que un médico constate qué tipos de lesiones tiene. Todo eso son pruebas que hace el procedimiento. Sí. Una consulta. Sí. ¿De qué tipo de lesiones, de qué tipo de violencia se puede denunciar? Porque fíjate que por lo general la gente cuando llega ya al golpe o a la agresión física que puede visualizarse, recién ahí se anima y quizás llega. Claro, ahí es donde hace el clic. Pero cualquier tipo de violencia que vimos recién se puede denunciar. ¿Qué pasa? Lo difícil es probar. Bien. ¿Cómo se prueba una violencia psicológica? Tanto como la física y demás, vos probás porque te vas a tener el informe médico, clínico. Pero la violencia psicológica podés tener el informe también médico y el informe psicológico, como se da en todos los casos. Un médico, un psicólogo que está dentro del procedimiento, se dan todas estas medidas porque se tiene que hacer todos estos pasos para poder determinar si existe o no violencia. Está el psicólogo que va a citar a una audiencia y le va a hacer un análisis psicológico a la víctima y al agresor. Entonces, en muchos casos, a veces, cuando es el tipo de violencia, se presenta, por ejemplo, en el juzgado de familia, haciendo la denuncia, y ¿qué se agrega? ¿Qué pruebas tenemos? La persona por ahí ya viene con un informe médico o de un psicólogo que dice qué es lo que está padeciendo, padece tal trastorno, depresiones, a causa de... Entonces ahí ya está diciendo la persona tiene un desequilibrio. Lo físico no se ve, repercute pero no se ve, pero se ve lo otro. Además se piden otras pruebas. Se pide también informe psicológico para el agresor, se pide un informe socioambiental, también va al domicilio, observa cómo vive, con quién vive, pregunta a los vecinos. Lo que pasa es que a veces sucede que, por ejemplo, las personas que con este hecho saber que tiene que pasar por todo ese proceso no se animan porque no está informada. Bueno, No entonces, ¿cuál es la finalidad de nuestro grupo? Nuestro grupo es dar a conocer, es que ustedes todos sepan qué es la violencia, qué casos de violencia hay, y cuando nos identificamos a alguna otra persona que conocemos, padece este tipo de violencia, ¿qué podemos hacer? Algunos creen que con la denuncia solo ya está, o incluso no hubo ni denuncia, hubo una exposición, menos aún, termina ahí. Con la denuncia solo no, la denuncia se abre un procedimiento y hay que hacer el informe psicológico, que hay que hacer el informe médico y hay que hacer el socioambiental. Sí. Y sin embargo, después dentro de la casa va... Lo que pasa es que para eso está el informe psicológico. Una cosa es que uno se muestre de una forma ante cierta persona y puertas adentro sea de otro tipo de persona, que es la característica del agresor. La persona que ejerce violencia tiene esas características. Se muestra amable, respetuoso. Por eso es que cuando nosotros nos enteramos de que tal persona es violento o ha sucedido ser violento, no podemos creer, pero si era re amable, era atento, porque esa es la característica del violento. Es así, el violento sabe dónde y cuándo ejercer ese tipo de violencia. Es así, para eso por eso se pide todos esos tipos de informes que se debe cumplir y que uno tiene que saber que al hacer una denuncia hay que hacer todo ese tipo de cosas.
Más allá de que, como vos decís, estos son cuestiones de familia que a veces sucede, que se hace la denuncia y después se retrotrae. ¿Por qué? Por todo ese proceso que explicó Gerardo. Todas esas características que hace que llega al paraíso, que después hay otras consecuencias negativas y después sale lo positivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue la víctima diciendo, sigue viviendo con la persona? ¿Por qué sigue? Porque acuérdense que la violencia psicológica produce todo esto en la mujer. Hay un debilitamiento mental, hay una baja autoestima. Ya cuando quiere hacer algo se da cuenta que no tiene amigos porque le ha limitado sus relaciones sociales, le ha limitado sus actividades, a su familia lo ha prácticamente separado. ¿Por qué? Porque es muy calculador. Quien ejerce la violencia sabe cómo, dónde, cuándo, todo ejercer. De manera que se encuentra sola, se encuentra aislada y dice, bueno, la verdad que es lo único que tengo, es mi único vínculo, y así sigue. Hasta que a veces tiene que suceder una violencia más fuerte como la física para darse cuenta realmente que no puede ser todo esto por mi culpa. ¿Se entiende? Y por eso es que nosotros decimos que tenemos que difundir, que tenemos que dar a conocer qué leyes existen, cuáles son los pasos a seguir, y que con la denuncia sola no basta. Y que si se hizo la denuncia y pasó un día, 2 días y hubo otro hecho nuevo, pero esto es un hecho nuevo, ha sucedido algo nuevo, hay que volver a denunciar y hacer constar ese hecho. No, pero ya no quiero, no, eso sirve, todo eso hay que hacer, por eso es lo que nosotros guiamos y aconsejamos todos los pasos a seguir. Más allá que ya en la presentación de la denuncia, que se deben hacer todo este tipo de todos los pasos en el procedimiento, el juez puede dictar varias medidas que son para proteger a la víctima, ¿sí? En el proceso penal se da para condenar al agresor, ¿sí? Pero también hay ciertas medidas. ¿Qué tipo de medidas? La víctima tiene que saber que al presentar la denuncia puede en la misma denuncia pedir ciertas medidas. Medidas de protección como, por ejemplo, exclusión exclusión del agresor del hogar. Puede pedirlo. Cierto recaudo decía cuando se hace la denuncia, porque si voy a hacer la denuncia y convivo con el agresor, hay que tener cierto cuidado de a ver si tengo otro lugar donde ir, ¿no es cierto? En otro lugar hay distintos programas que cuentan con refugio y demás. A veces, o sea, nosotros estamos acá en tratativas todavía en ese tema, pero por ahí la persona tiene algún amigo, algún familiar, ir a parar en la madre, porque imagínense que después de la denuncia tiene que volver con el agresor, que se va a enterar al otro día de la denuncia. Entonces, hay que tener cuidado de ese tipo de cosas, porque si la persona sale, la víctima sale de su hogar, también puede pedir, previo a la exclusión del hogar, puede pedir el reintegro de esta persona, de la víctima, que ha tenido que salir por razones de seguridad personal, ¿sí? Y la otra medida es la prohibición de acercamiento. Se da mucho en los noviazgos o personas que no conviven. Puede pedir una medida de prohibición de acercamiento de tantos metros, 2 cuadras, 3 cuadras, a los lugares del domicilio, lugares de trabajo, lugares de estudio o los lugares donde frecuenta normalmente, por ejemplo, el domicilio de la madre. Todas estas medidas en general se dan inaudita aparte, más allá que a veces ha pasado, por ejemplo, el proceso civil, para acelerar un poquito, una cosa se hace como la parte penal, en los juzgados penales de instrucción, y este tipo de medida a veces lo planteamos dentro de juzgado de familia para que sea más rápido este tipo de medida. Y pedimos que sea inaudita aparte, quiere decir que no se dé a conocer a la otra parte.